Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola. Nos adentramos en uno de los momentos más cruciales de la historia, Guau, desde luego. el arresto de Jesús, Ajá. y lo vamos a hacer a través del relato del Evangelio de Juan capítulo 18. Estupendo. Listos para descubrir detalles que quizás habíamos pasado por alto. Puede ser, puede ser. A veces, cuando conoces también una historia, Sí, dejas de prestar atención a los pequeños detalles que encierran una gran riqueza. exacto. Y esa historia, del arresto de Jesús, está llena de esos detalles. Mm. Empecemos por el escenario, el jardín de Getsemaní. Ah. Un lugar que, por lo que sabemos, era tranquilo y apacible. ¿Qué nos puedes contar sobre Getsemaní? Pues Getsemaní era el lugar al que Jesús solía retirarse a orar. Mm, Un espacio de paz en medio del bullicio de Jerusalén. ¿Ya? Incluso el propio nombre Getsemaní significa prensa de aceite, ¿Am? lo que nos evoca una imagen de extracción, de obtención de algo valioso a través de la presión. Curioso. ¿Verdad? No. Es curioso, como si el propio nombre del lugar presagiara lo que iba a suceder. Es cierto. Qué detalle tan curioso. Y es en este lugar donde se produce la traición de Judas. Sí. Un personaje complejo, sin duda. ¿Qué crees que le impulsó a actuar de esa manera? Pues mira, las motivaciones de Judas han sido objeto de debate durante siglos. Claro. Algunos creen que fue la avaricia, otros hablan de una decepción ideológica con Jesús. Incluso se ha llegado a plantear que Judas buscaba forzar a Jesús a revelar su poder como Mesías. Mm, Lo que es innegable es que su acto, entregar a Jesús a las autoridades, desencadena toda la tragedia que sigue. Y lo hace además conociendo el lugar por las reuniones previas de Jesús con sus discípulos. Es decir, Judas utiliza un conocimiento que le habían dado en un contexto de confianza para llevar a cabo la traición. Sí, sí. ¡Qué ironía! Totalmente. Es una traición que se produce en un espacio íntimo, en un lugar donde Jesús se sentía seguro. Y llega el momento del arresto. Los soldados armados hasta los dientes irrumpen en el jardín. Jesús, sabiendo lo que se avecina, se adelanta. ¿Y qué hace? Pronuncia dos palabras. Yo soy. Dos palabras que parecen sencillas, pero que encierran un significado potentísimo. Efectivamente, en el contexto judío, yo soy es una referencia directa al nombre de Dios, a su identidad. Claro. Al pronunciar estas palabras, Jesús no solo se está identificando ante los soldados, sino que está afirmando su divinidad, su poder. Es increíble. Imagina la escena. La tensión en el ambiente, las antorchas iluminando la noche, y de repente Jesús pronuncia esas dos palabras que dejan a los soldados paralizados. El texto dice que retrocedieron y cayeron al suelo. Es como si una fuerza invisible los hubiera derribado. Es un momento cargado de simbolismo. Jesús, a pesar de estar a punto de ser arrestado, demuestra un control absoluto de la situación. No necesita usar la fuerza física, su autoridad se impone por sí misma. Y a pesar de este poder, de esta capacidad de defenderse, Jesús decide no hacerlo. Elige proteger a sus discípulos, cumpliendo su promesa de que no perdería a ninguno de los que Dios le había confiado. Exacto. Y aquí ya vemos una de las claves del mensaje de Jesús: el amor y el sacrificio por los demás. Un mensaje que al parecer Pedro no termina de comprender. En un acto impulsivo saca su espada y hiere a uno de los siervos del sumo sacerdote, como si la violencia pudiera solucionar algo. La reacción de Pedro es muy humana. Ante el miedo y la incertidumbre intenta defender a Jesús con lo único que cree que puede: la fuerza. Pero Jesús, con una serenidad admirable, le detiene. Mete tu espada en la vaina, le dice. ¿Acaso no he de beber el cáliz que el Padre me ha dado? Es decir, Jesús acepta su destino. Comprende que su sacrificio es necesario para algo mucho más grande. Y esta aceptación, esta entrega voluntaria, contrasta con la actitud de Pedro, que actúa desde el miedo y la impulsividad. Es una lección que quizás todos deberíamos aprender. A veces la verdadera valentía está en aceptar lo que la vida nos depara, en confiar en que hay un plan mayor, incluso cuando no lo comprendemos. Pero la historia no termina aquí, ¿verdad? No, aún queda mucho por explorar. Ahora Jesús se enfrenta a un nuevo desafío: los interrogatorios ante las autoridades judías. Y ahí es donde retomaremos la historia en la próxima parte de nuestra inmersión. No se la pierdan. Ah, Bueno, estupendo. ¿Retomamos la historia con Jesús frente a Anás y Caifás? Los sumos sacerdotes. sí, Recordemos que estos líderes religiosos veían a Jesús como una amenaza, ¿verdad? sí, sus enseñanzas, sus milagros, todo eso ponía en dicho su poder y su autoridad. Debían de estar furiosos. Sin duda. Y durante el interrogatorio intentan por todos los medios que Jesús se retracte de sus palabras, que admita que ha blasfemado, que ha actuado en contra de la ley judía. ¿Y cómo reacciona Jesús ante estas acusaciones? Con una serenidad asombrosa. Insisten que siempre ha hablado públicamente tanto en las sinagogas como en el templo. Incluso reta al sumo sacerdote a que pregunte a aquellos que le han escuchado: ¿he aquí eso saben lo que yo he dicho? Es como si les dijera: si queréis saber la verdad, preguntad a la gente, no os fiéis solo de vuestras interpretaciones. Yo valiente.
En lugar de amedrentarse ante el poder de las autoridades, Jesús les planta cara y les invita a buscar la verdad por sí mismos. Es un ejemplo de integridad increíble. Totalmente, Jesús no se deja manipular por el miedo ni por las presiones. Se mantiene fiel a su mensaje incluso cuando se le pone en peligro. Y mientras Jesús está siendo interrogado en otro lugar, se desarrolla una escena que a mí personalmente me conmueve mucho: la negación de Pedro. Este discípulo que tanto quería a Jesús, que había prometido defenderlo, termina negando conocerle 3 veces. ¿Cómo es posible? La negación de Pedro es uno de los episodios más humanos de toda la historia. Nos muestra la fragilidad de la fe, cómo incluso aquellos que se creen fuertes pueden flaquear ante el miedo y la presión. Imagina la situación. Pedro está solo, rodeado de gente hostil, y teme por su vida. En ese momento de pánico, la lealtad a Jesús se ve eclipsada por el instinto de supervivencia. Es que es muy fácil juzgar a Pedro desde nuestra posición, pero ¿quién sabe cómo hubiéramos reaccionado nosotros en su lugar? Todos tenemos nuestros miedos, nuestras debilidades. Exacto. La historia de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para ser fieles a nuestros principios en momentos difíciles. ¿Seríamos capaces de defender aquello en lo que creemos incluso si eso nos pusiera en peligro? Y es justo después de la tercera negación de Pedro, cuando el gallo canta tal y como Jesús había predicho. Es como un recordatorio, una señal de que la traición se ha consumado. Si el canto del gallo simboliza el arrepentimiento, la culpa que Pedro siente por haber negado a su maestro, pero también de alguna manera anticipa la redención, la posibilidad de enmendar el error. Y a partir de este punto la historia da un giro y nos lleva a un nuevo escenario. El pretorio romano, Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano que representa el poder del imperio. Aquí entramos en un juego de poder aún más complejo. Pilato se encuentra en una situación delicada. Por un lado, tiene que mantener el orden y evitar conflictos con los líderes judíos. Por otro lado, no ve en Jesús una amenaza real que justifique una condena. Es como si estuviera atrapado entre la espada y la pared. ¿Qué hace entonces? Intenta en un primer momento lavarse las manos. Le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Busca una confesión que le permita justificar una condena ante las autoridades judías. Pero Jesús, con sutileza, le responde: tú lo dices. No se declara culpable, pero tampoco niega la acusación. Deja la pelota en el tejado de Pilato. Qué inteligente. Jesús no juega al juego del poder, no se deja manipular. Simplemente expone la verdad y deja que Pilato asuma su responsabilidad. Exactamente. Y esto desconcierta a Pilato, que intenta buscar una salida fácil. Propone a la multitud la posibilidad de liberar a Jesús aprovechando la tradición de la Pascua judía. Pero la multitud, instigada por los sumos sacerdotes, pide la liberación de Barrabás, un criminal. Es increíble. Prefieren liberar a un delincuente antes que al hombre que ha dedicado su vida a predicar el amor y la compasión. Es una decisión que nos deja con muchas preguntas. ¿Por qué la multitud se deja llevar por la manipulación? ¿Por qué el odio y la violencia triunfan sobre la verdad y la justicia? Quizás porque a veces es más fácil seguir la corriente, dejarse llevar por la masa, que enfrentarse a la verdad, que asumir nuestra responsabilidad individual. Y con esta decisión, el destino de Jesús queda sellado. El camino hacia la crucifixión está abierto. Y con eso llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión. En la próxima parte analizaremos las implicaciones más profundas de esta historia y su relevancia para nosotros en la actualidad. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Aún nos queda mucho por descubrir. Hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión profunda en el relato del arresto de Jesús. Sí. Y la verdad es que me quedo con una sensación agridulce. Ya. Con muchas preguntas rondando en mi cabeza. Es normal. La historia del arresto de Jesús no es un simple relato histórico, es un espejo que nos refleja a nosotros mismos, que nos interpela y nos hace cuestionar nuestras propias convicciones. Totalmente. Hemos visto la traición de Judas, la negación de Pedro, la indecisión de Pilato, la manipulación de la multitud. Y en medio de todo este caos, Jesús, con una serenidad asombrosa, acepta su destino comprendiendo que su sacrificio tiene un propósito mayor. Exacto. Y ese es precisamente el punto clave que quería destacar. Jesús no es una víctima pasiva de las circunstancias. Elige libremente entregar su vida, consciente de que su muerte puede traer algo nuevo, una transformación radical. Es como si a través de su sacrificio Jesús estuviera rompiendo las cadenas del odio, de la violencia, del egoísmo que nos mantienen prisioneros. Nos estuviera abriendo un camino hacia la libertad, hacia el amor incondicional. Esa es una interpretación muy hermosa. Y creo que en el fondo es el mensaje que subyace toda la historia. La muerte de Jesús no es el final, sino el comienzo de algo nuevo, una nueva forma de entender la vida, las relaciones humanas, la conexión con lo divino. ¿Y qué podemos aprender nosotros hoy en día de esta historia? ¿Qué nos dice el arresto de Jesús sobre nuestra propia vida, sobre nuestros propios desafíos? Creo que nos invita en primer lugar a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras propias debilidades, nuestros miedos, nuestras tentaciones,
Como Pedro, todos podemos negar aquello en lo que creemos si nos dejamos llevar por el pánico. Es cierto. Y también nos interpela a ser valientes, a defender la verdad y la justicia, incluso cuando eso nos cueste. Como Jesús debemos estar dispuestos a pagar el precio por aquello en lo que creemos. Y por último, creo que nos llama a amar sin condiciones, a perdonar, a tender la mano al otro, incluso a aquellos que nos han hecho daño. El amor de Jesús, su capacidad de perdonar a sus propios verdugos, es un ejemplo que debemos intentar seguir, aunque a veces nos resulte difícil. Sin duda. El arresto de Jesús es una historia que nos confronta, que nos hace pensar, que nos conmueve. Creo que en última instancia nos invita a ser mejores personas, a vivir con más autenticidad, con más amor, con más compasión. Estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias por esta inmersión en el Evangelio de Juan. Un placer. Nada más que añadir. Hasta la próxima. Hasta luego.